Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Arnulfo Rosales Quintero. Platicando un poquito de catálisis enzimática y le voy a platicar un poquito de inhibición competitiva. Entonces, bueno, soy profesor del Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez y ya les había platicado un poquito acerca de lo de mecanismos de Michaelis-Menten, ¿no? Y también un poquito de las reacciones en superficies, ¿no? Si nosotros recordamos, cuando nosotros tenemos una superficie catalítica, nuestro reactivo, nuestro sustrato se une a los sitios activos que están en nuestro soporte para que se lleve a cabo la reacción y posteriormente se pueda liberar el producto, que en este caso sería B, ¿no? Ajá. Algunas veces existen inhibidores también en reacciones catalíticas que se pueden unir al sitio activo e impedir que el reactivo o el sustrato reaccionen en ese sitio activo, ¿no? Entonces, estos inhibidores, pues pueden ser otros tipos de compuestos químicos que evitan o que tienen grupos, que tienen grupos funcionales que son afines al sitio activo, ¿no? Entonces, en el caso de catálisis enzimática pasar algo similar. Es decir, nosotros tenemos una enzima que tiene una estructura tridimensional, recuerden que eso es muy importante, que tiene ciertas estructuras de proteínas, de proteínas primarias, secundarias o terciarias o cuaternarias, ¿no? Que hacen que la estructura molecular de la enzima sea determinada y su estructura tridimensional. Y tienen un sitio activo muy similar al que tiene el catalizador sólido, ¿no? Que es donde se lleva a cabo la reacción, ¿no? Entonces, ¿dónde está el sitio activo? En la parte interna, por ejemplo, de la enzima o en alguna parte. El sustrato tiene que acercarse y unirse, ¿no? Se une, se lleva a cabo la reacción y luego se desprende o se libera el producto, ¿no? En el caso que tengamos un inhibidor, que es una molécula con grupos moleculares afines, cuando ésta se acerque al sitio activo y se una, aunque no haya ninguna reacción, no va a permitir que el otro sustrato, o perdón, que el sustrato reaccione y eso va a lentizar la reacción enzimática, ¿no? Entonces, el inhibidor usualmente es otro compuesto químico con grupos funcionales similares al del sustrato, ¿no? Entonces, esta inhibición es importante porque va a retardar las reacciones enzimáticas, ¿no? Entonces, en el caso existen varios tipos de inhibición. En el caso particular de la inhibición competitiva, dice, ocurre cuando una molécula inhibidora similar al sustrato compite para unirse al sitio activo, reduciendo de esta manera la velocidad de reacción enzimática, ¿no? Entonces, hice una animación en estos programas de inteligencia artificial, pues no salió así exactamente como lo esperábamos, pero digamos, lo que va sucediendo es que, digamos, aquí el inhibidor, pues impide la entrada, ¿no? Digamos, al sitio activo, ¿no? Es un poquito gracioso, pero así fue como lo interpretó el programa de inteligencia artificial. Y eso es lo que viene acá, que es competencia por el sitio activo. Tanto el inhibidor como el sustrato compiten por la unión al sitio activo. Y como solo puede unirse a uno o a otro en un momento dado, como en este caso, pues se amontonaban y ya no permitía la reacción, que continuara la reacción, ¿no? Entonces tenemos también, ajá, similitud estructural, ¿no? Dice, los inhibidores pueden tener una estructura molecular similar al sustrato, lo que les permite unirse al sitio activo de la enzima. Es decir, si yo tengo grupos funcionales en mi sustrato que son similares a mi inhibidor, pues se van a unir al sitio activo y no van a permitir que se lleve a cabo la reacción, ¿no? Entonces, al unirse el inhibidor al sitio activo va a reducir la velocidad de reacción, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos esta reacción donde tenemos el succionato, que es un inhibidor, que es un sustrato para esta reacción, para la producción de fumirato, que puede ser inhibida por el malonato o el oxola acetato, que se dan cuenta que tienen grupos funcionales muy similares al sustrato que está en la parte superior, que es el succionato, ¿no? Entonces, si estos se unen con la enzima, pues van a evitar que estos grupos y esta reacción se lleve a cabo, ¿no?
Entonces, esto es un inhibidor de una reacción en particular que para la succionato hidrogenasa y entonces van a reducir la velocidad de reacción, ¿no? En términos de esta inhibición, es muy útil en la farmacología porque, por ejemplo, pueden inhibir algunos, por ejemplo, acá el ibuprofeno puede inhibir una enzima para evitar que se formen las prostaglandinas y evitar la inflamación y el dolor, ¿no? En otros casos, por ejemplo, en este que viene la hidrofolato reductasa, que es necesaria para la síntesis de ADN, también puede ser inhibida para este medicamento que es el metotrexato, que se utiliza para el tratamiento de cáncer y así evitar que se formen más células cancerígenas, ¿no? No sé qué tan eficiente sea, pero bueno, seguramente está en estudio y evita esta replicación del ADN. Entonces, esta inhibición competitiva, pues es importante para poder, ¿cómo se llama? En farmacología, para poder reducir el dolor, por ejemplo, o para evitar la formación de otros compuestos, ¿no? O de otras células, ¿no? Entonces, bueno, en términos, del mecanismo de reacción, pues lo que nosotros vemos es que esta enzima, digamos, tiene un sitio, activo, que aquí no lo había puesto, por ejemplo, tiene esta estructura de llave y de ¿cómo se llama? Y de cerradura. Ujú. A ver, permítanme. Vamos a ver el más. Y se supone que va acá, ¿no? Entonces tiene la estructura necesaria para que se lleve a cabo la unión, ¿no? Pero esta unión, bueno, perdón, se puede llevar a cabo por el inhibidor o por el sustrato, ¿no? Ujú. Y entonces estos se van a unir y va a permitir o va a impedir que se lleve a cabo la reacción. Ujú. Es decir, aquí se va a unir el inhibidor, como lo vemos acá, y va a poner dar una forma inactiva de la enzima el inhibidor, evitando que se forme más producto o que se forme el complejo enzima sustrato y se forme más producto, ¿no? Entonces, esto es el mecanismo, ¿no? Entonces, una vez que ya el sustrato se unió, pues ya se forma el complejo enzima sustrato y ya se puede liberar el producto. Ajá. Pero si no se lleva a cabo esta unión por el inhibidor, pues entonces se va a retrasar la velocidad de reacción, ¿no? Ujú. Entonces, si se lleva a cabo en esta dirección de que el inhibidor se enlace, entonces ya no se va a llevar a cabo la reacción, ¿no? Eso parece muy lógico, ¿no? Entonces dice, la enzima y el sustrato compiten por el sitio activo, ajá, como en este caso. El inhibidor actúa sobre la enzima de forma reversible, es decir, esta forma puede liberarse y ya se recupera la forma original de la enzima. En el inhibidor competitivo recupera el sitio activo e inactiva la enzima, es decir, una vez que se enlazó, pues ya se inactivó la enzima, ya no puede seguir con las reacciones que tenía que usarse o llevarse a cabo. Y el inhibidor dificulta la formación del complejo, es decir, ya una vez que está inactivada, pues ya no puede seguir habiendo más reacción, ¿no? Aquí están los pasos, enzima más sustrato, me da el complejo enzima sustrato, el complejo enzima sustrato es reversible y me puede dar la enzima más el sustrato, o bien me puede dar el producto, ¿no? La enzima original, el producto, y en el caso de que haya un inhibidor, pues la reacción me va a dar enzima más inhibidor, me da el complejo inhibidor enzima, y como es reversible, el complejo se puede liberar nuevamente, ¿no? En el caso de que pues se lleve a cabo la unión, pues ya se inactiva la enzima en ese momento, ¿verdad? Ujú. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos ya los pasos otra vez. Y en el primer caso, por ejemplo, tenemos que la velocidad de reacción es K1 por la concentración de enzima por la concentración de sustrato, menos K2 por el complejo enzima sustrato, es decir, la reacción reversible, ¿no? O hacia atrás. Para el producto tenemos que la reacción de producción de producto es solamente la concentración de enzima sustrato. Y en el caso de la reacción de inhibición tenemos que es la concentración de enzima por el inhibidor
Entonces, menos la reacción en la dirección hacia atrás, ¿no? Ajá, que sería ya el complejo que libere y forme la enzima libre y el inhibidor libre, ¿no? Entonces, si nosotros despejamos o asumimos que estas son reversibles y este complejo se vuelve cero, son muy rápidas, entonces estos serían cero, ¿no? Ujú. Entonces yo puedo despejar y si está restando, pues pasa sumando, ¿no? Ujú. Pues me quedaría igual a S por etcétera, ¿no? Ujú. Entonces si despejo K2, pues ya me queda lo que estoy proponiendo, ¿no? Ujú. Entonces sería, a ver, K1 sobre K2, S, ujú. Y esta relación yo le voy a llamar Kn. Y lo mismo puedo hacer para la parte de inhibición con sustrato, ¿no? Ujú. Tener, si está restando, pasa sumando, y entonces ya puedo despejar. Ujú. Y ya me quedaría positivo, ¿no? Aquí sería sobre la 5, ¿no? Ujú. Sí, y eso ya lo puedo poner en la KN, ¿no? Ujú. Y en la KI, ¿sí? Poner esas relaciones como parte de las constantes Km y Ki. Entonces, haciendo un balance de este enzima, recordemos que tenemos una cantidad de enzima originalmente que se agregó, que sería la enzima total, ¿no? Ujú. Esto sería igual a la enzima libre que no ha reaccionado, más el complejo enzima sustrato, más el complejo enzima inhibidor. Ujú. Y entonces vamos a ver. Si yo despejo de acá, voy a pasar para este lado. Pues si lo despejamos, vamos a tener el complejo enzima sustrato que está dividiendo, pasaría multiplicando, ¿no? Y en la parte inferior me quedaría Kn. Ujú. ¿Sí? Y entonces eso ya lo puedo sustituir en esta ecuación. Esto sería enzima sustrato más K, la concentración de enzima más por el sustrato más, perdón, entre la Kn. Y lo mismo puedo hacer para esta ecuación, ¿no? Entonces me quedaría arriba enzima, la concentración de enzima por la concentración de sustrato entre K y. Ujú. ¿Sí? Y entonces puedo factorizar la enzima total, ¿no? La enzima que está libre, digamos. Y entonces me quedaría de esta forma, ¿no? Ujú. ¿Sí? Y si yo lo despejo, me quedaría como en el denominador, ¿no? ¿Sí? Entonces, tomando en cuenta que esta es K3 para mi formación de producto, ajá, y esta concentración de enzima sustrato vendría siendo esta de acá. Ujú. Podría ponerla de esta forma, ¿no? Y esta concentración es la que yo tengo aquí en rojo. La voy a poner toda en rojo. Ujú. Entonces la voy a sustituir aquí. ¿Sí? Y entonces vamos a tener que esto es de esta forma, ¿no? Por K3, ujú, que está aquí. Entre KM, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y entonces, pues puedo rearreglarla y multiplicar por KM, ¿no? Ujú. Y entonces en la parte superior me queda el sustrato
que aquí no lo había puesto. Ajá, me queda sustrato y me queda aquí KM, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? Vamos a ver. KM y la concentración de sustrato más el inhibidor por KI, ¿no? Y entonces, pues le puedo rearreglar esa ecuación que tengo. Ajá, aquí me quedaría KM otra vez, porque lo estoy multiplicando. Sí, pero podría yo factorizarlo, ¿no? Entonces, si lo factorizo, me va a quedar de esta forma, ¿no? Entonces, Km por uno más la concentración del inhibidor entre KI y sería la concentración de sustrato, ¿no? Ajá. Entonces, voy a tomar unos datos y ahorita vamos a hacer un ajuste. Y entonces, por ejemplo, aquí lo que se vería es que conforme aumento la concentración de inhibidor, mi velocidad de reacción va disminuyendo. Ujú. Entonces, la velocidad de reacción va disminuyendo y por consiguiente no alcanza por completo o en el mismo tiempo, ¿no? La R max, ¿no? Entonces, la va a alcanzar después de mucha concentración de sustrato. Esto se puede arreglar, si se dan cuenta, agregando más sustrato, porque cuando yo agregue más sustrato, esta velocidad de reacción va a aumentar y va a disminuir el efecto del inhibidor. Sin embargo, esto sería concentraciones de sustrato muy altas. Entonces, si yo lo hago linealizar esta ecuación, que sacar el inverso, pues me quedaría S más Km, etcétera. Y factorizando me queda uno sobre R max y aquí me queda alfa Km R max, que serían los dos valores aparentes. Entonces, cuando nosotros hacíamos el de Michaelis-Menten, que podríamos linealizar y obtener las constantes, aquí se vería afectado de esta forma, ¿no? Pues conforme aumenta el inhibidor, iría aumentando la pendiente de mi recta, que voy a, mi recta de la ecuación, ¿no? Que representa R max y uno sobre S, ¿no? R max, perdón, sería aquí donde se encuentra con el origen, ¿no? Ujú. Voy a hacer un ejemplo con estos valores. Para este valor R max, para una concentración de inhibidor de 0, 10, 50 y 100. Y una KI del inhibidor de 15 va a ser constante la concentración del inhibidor. Ajá. Perdón, la constante de inhibición, pero lo que voy a variar va a ser la concentración del inhibidor. Ajá, pues lo voy a hacer en Excel. Entonces, vamos a ver. Entonces, tengo mis valores, como les decía, de KI, que van a ser constantes. Y lo que voy a variar son las concentraciones de mi inhibidor, de forma tal que la primera ecuación corresponde a la ecuación de Michaelis-Menten, ¿no? Ujú. Pues lo voy a hacer así, entonces tengo mi constante, vamos a ver, que sería R max, otra vez, que sería el valor de R max, y recuerden que se le pone signo de pesos, ¿no? Ujú. Por mi concentración de sustrato, que en este caso, pues digamos es cero, ¿no? Entre el valor de F2, que es el valor de Km, ¿no? Que es el valor que tengo acá. ¿Sí? De uno más B, que es la concentración del inhibidor entre la constante de inhibición, más B7, que es mi concentración de sustrato, ¿no? Pues en este caso, como la inhibición es cero, pues mi curva pues me da muy similar a la de Michaelis-Menten, ¿no? Ajá. Aunque puse la ecuación completa, pues el inhibidor es cero y pues todo el número multiplicado por cero da cero, ¿no? Entonces, si lo hago para la siguiente, que sería para
una concentración de inhibidor de 10 y una constante de 15, pues vamos a ver cómo meter. Pues como podemos ver, disminuyó un poco la velocidad de reacción, ¿no? Para el caso de 50, que ya es un valor más alto de concentración de inhibidor, ajá, se dan cuenta la velocidad de esta reacción se redujo bastante. Y para el caso de 100, pues se va a reducir muchísimo más, ¿no? Se dan cuenta conforme va reduciendo, conforme va aumentando la concentración del inhibidor, se va reduciendo mi velocidad de reacción. Ujú, ¿sí? Que es muy similar al gráfico que tenía acá, ¿no? ¿Ok? Entonces, conforme voy aumentando la concentración del inhibidor, a ver, ujú, va disminuyendo la velocidad de reacción. Desde luego, como les decía, la tendencia es que pues se lleguen a juntar estas líneas, que yo aumento la cantidad de sustrato. Sin embargo, pues hay un límite, digamos, por decirlo así, económico de la cantidad de sustrato que puedo agregar. Y además va a depender de la solubilidad de este sustrato en mi solución. Entonces no puedo estar agregando indefinidamente sustrato para poder alcanzar la velocidad de reacción que yo requiero, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Ujú. Entonces, aquí está la inhibición, ¿no? Y también puedo hacer el cálculo haciendo el inverso del sustrato y el inverso de la velocidad de reacción, como le hacíamos en Michaelis-Menten, ¿no? Para mis tres velocidades de reacción. Y entonces se dan cuenta, tengo mis rectas que también tienden a ser como les había propuesto, ¿no? Es decir, conforme nosotros vamos aumentando la concentración del inhibidor, la pendiente de estas rectas va aumentando, ¿no? Ujú, que era el caso que les ponía aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Se dan cuenta, va aumentando mi pendiente, ¿no? Conforme voy aumentando la cantidad de sustrato, ¿no? Para el caso de 100 sería la amarilla, entonces va aumentando la pendiente. Sin embargo, pues aquí está muy similar a la que yo les estaba proponiendo, ¿no? Al gráfico previo, ¿no? Entonces se dan cuenta, la pendiente va aumentando y en este caso la velocidad de reacción va disminuyendo. Y esto, bueno, es para el caso de un inhibidor competitivo. Recuerden que la idea del inhibidor competitivo es que yo tenga mi sitio perdón, mi sitio activo y entonces el inhibidor se puede unir al sitio activo inactivando la enzima. Y eso me va a llevar a una reducción de la velocidad de reacción. Bueno, faltaría ver, por ejemplo, el efecto de más sustratos en una enzima, la inhibición por sustrato y producto, los efectos del pH, efectos alostéricos en la enzima, y también ver otros tipos de inhibición como puede ser no competitiva, acompetitiva o mixta. Muchas gracias. Mi nombre es Arnulfo Rosales Quintero. Espero les haya parecido interesante.